Una de las pocas cosas que diferencia al hombre del resto de animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es una capacidad, la exclusiva capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusivísima capacidad, prefiriendo un trato ético, responsable y respetuoso a quienes no la poseen, le está fallando a su propia especie. El maltrato animal, el maltrato hacia la naturaleza, es una traición a la especie humana. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo y la finalidad de conocer un poco más, saber un poco más de este espacio maravilloso en el que nos ha tocado habitar y del cual nosotros no somos dueños, somos una parte pequeñita. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes esta tarde conversando con el man. El primer conversando con el man del año. Estamos súper contentos, súper alegres de continuar con este espacio que es una propuesta comunicacional, una propuesta diferente para enterarnos un poco más, para saber un poco más como personas y como activistas también. Y vamos a comenzar con nuestro segmento llamado ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? Y yo creo que todo el mundo sabe qué hubo el día de hoy. El día de hoy estuvo prendido. Empezamos el año con acciones ya y dolorosamente, lastimosamente, son acciones que nos llamaron a tomar los medios de comunicación. En este caso, Teleamazonas, con su programa Masterchef. Vamos a leer una de las mejores noticias. Se ha replicado esta noticia en varios medios, pero voy a leer una de las mejores, de las más completas que salió y fue una de las primeras que salió respecto a este tema. El diario El Universo. Venado, tiburón, cocodrilo y capibara. Masterchef Ecuador promovió el consumo de animales silvestres protegidos por leyes nacionales, acusan los ambientalistas. Estas especies están enlistadas en varias categorías de peligro de extinción. Me tocó el capibara. Yo lo relaciono con un chanchito. Es una rata gigante. Lo que me tocará, ¿qué es lo que me tocará hacer? Fueron las analogías que utilizaron dos de los participantes de MasterChef al describir el tipo de carne que les tocó cocinar en el programa que transmitió el 3 de enero del 2020 en la noche Teleamazonas. Luego otro participante afirmó que le tocó cocinar cocodrilo, de la especie conocida como babilla. Huele como a pescado podrido, dijo al describir la carne del reptil. A los otros participantes les tocó cocinar venado y toyo, que es un tipo de tiburón. Cuando una de las juezas del programa describió al escualo, aseguró que es una especie de tiburón pequeño. No es un pescado normal, es diferente al filete. Ustedes, participantes, tendrán que ver la mejor manera de cocinarlo. Así lo dijo, muy suelta de huesos, ¿no? Estas proteínas, ¿no? Porque para esta gente los animales son proteínas. Las cuatro especies son silvestres y están en diferentes categorías en peligro de extinción y no hay datos suficientes para determinar el riesgo de su población. En Ecuador, según la normativa vigente, la persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes de flora y fauna silvestre, terrestre, marina o acuática, especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Es por eso que varias organizaciones ambientalistas, animalistas, especialistas y docentes cuestionaron que se haya tomado a estas especies para su consumo en el programa televisivo. Uno de ellos fue Andrés Delgado, especialista en Derecho Ambiental. En este programa están a nada de hacer sopa de aleta, dijo este especialista. Todos los animales son animales protegidos por las leyes ecuatorianas y este programa promueve su consumo. Fatal. En serio, de llorar, dijo Andrés Delgado, especialista en Derecho Ambiental. Al ser consultado si en algo repercutía que el programa se grabe en Colombia, contestó, pues en Colombia también son especies protegidas al ser este país signatario del CITES y otros tratados internacionales que protegen la vida silvestre. Por donde se lo quiera ver, es una situación absolutamente reprochable. Además que el programa se va a transmitir acá. En tanto, el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, MAN, afirmó a través de un comunicado en redes sociales que el consumo de carne de monte está prohibido en el país, salvo para fines de subsistencia, sin fines comerciales o de lucro.
excepciones que claramente no aplica dicho show. Además, solicitó al programa y al canal una explicación de dónde provino esta carne. Este tipo de platos, en este tipo de shows, procuran normalizar el consumo de animales protegidos, cuya tenencia maquilla el tráfico de animales silvestres y la destrucción de ecosistemas. No es solamente el pedazo de proteína que estaba en estos platos para que MasterChef los cocine. No es exclusivamente esa la preocupación. La preocupación es que hay muchísimo detrás del consumo de carne de monte, muchísimos problemas detrás del consumo de carne de monte, como bien lo menciona el comunicado del MAN. Se maquilla tráfico de animales silvestres y la obvia destrucción de ecosistemas. Aunque sí habría el cometimiento de algún delito, no es castigable penalmente en Ecuador, ya que la caza y la comercialización de sus animales no se dio en el país. La Plataforma Colombiana de Animales Alto indicó que en la nación cafetera existen criaderos de capibaras y babillas, pero que la producción del programa debe demostrar el origen de la carne. Sin embargo, para el venado y el toyo, pensaríamos que su aprovechamiento es ilegal, dijo la Plataforma Alto. El científico ecuatoriano Santiago Ron también se sumó a los cuestionamientos al programa, indicó que es triste ver a Teleamazonas promoviendo el consumo de carne silvestre. El tiburón toyo ha existido un problema en casi todos los puertos de Sudamérica, ya que el nombre común de los pescadores o los comerciantes de mercados le dan a cualquier especie de tiburón. Este nombre le dan a cualquier especie. El toyo común es una especie que habita en las costas de Perú y Chile, pero no es la única en su género. Hay por lo menos otras 5. Sin embargo, detrás del nombre tiburón toyo se puede ocultar el tiburón zorro, el diamante e incluso el tiburón martillo, que son especies protegidas y cuya pesca está prohibida en el Ecuador. De hecho, en muchos de los mercados de la sierra se oferta tiburón escondido bajo el nombre de otras especies como corvina y dorado. Eso ya lo habíamos conversado aquí en este espacio. Se sabe que en los mercados de acá se consume tiburón, que es producto. ¿Ustedes creen en serio que le cortan la aleta y botan el tiburón al mar? Se sacan toda la carne y se consume acá también la carne del tiburón. Esta noticia ha repercutido profundamente en muchos medios y el Ministerio de Ambiente ya sacó un comunicado al respecto. ¿Y qué fue lo que dice el Ministerio de Ambiente? Que rechaza categóricamente eso. Rechazan categóricamente lo que hizo Teleamazonas. Pensamos que un rechazo categórico por parte de la máxima autoridad de protección de ambiente no es suficiente. Todas las agrupaciones, la sociedad civil, científicos, docentes, estamos realmente indignados. El trabajo en educación, el trabajo en conservación que se hace desde la sociedad civil y se hace durante todo el año, todo el tiempo, se ha visto esta vez golpeado profundamente por un programa de farándula, porque eso es lo que es este programa. Es un programa de concursos en donde lo que se hace es generar farándula y, por supuesto, ingresos económicos para un medio privado. Nos preocupa profundamente la falta de reacción de las autoridades y nos preocupa profundamente que lo hagan así, tan alegre y simplemente como lo hacemos y punto. Esto tiene que decir algo de la ligereza de nuestras leyes y de la flexibilidad de nuestras autoridades. Si es que estos señores piensan que pueden hacerlo y no va a pasar nada, es por algo. Quedamos al pendientes de este tema y les seguiremos comentando, informando cualquier cosa. Infórmese. Ya ve por qué es importante los medios alternativos de comunicación por este tipo de problemas. Justamente porque los medios tradicionales siempre están llenando el bolsillo a alguien. Así es que infórmese por medios alternativos y por plataformas específicas de redes sociales
gente que más o menos sabe, que más o menos trabaja con el tema, y gente que está permanentemente en contacto con este tipo de asuntos. El Movimiento Animalista Nacional estará informando permanentemente de lo que ocurra en este caso. Muchísimas gracias por esas réplicas constantes de nuestros comunicados y también por estar al pendiente de estos temas. Ahora sí, nos vamos con el conversatorio ya en firme, porque tenemos un invitado muy querido, muy especial, porque el programa se va a tratar esta vez de esterilización laparoscópica, pero vamos a hacer un recorderis de por qué la esterilización, por qué es bueno, cuáles son las ventajas, los beneficios, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de una nueva técnica diferente, súper nueva acá en el país, que es la esterilización laparoscópica. Ya nos va a contar el Alejo que está aquí, de qué se trata el tema. Le voy a presentar. Alejo, mi querido amigo, él es graduado de veterinaria en el 2016 de la Universidad San Francisco de Quito, con énfasis en el área de mínima invasión. Es director quirúrgico de la veterinaria Perros y Gatos. Un abrazo grande a todos los de Perros y Gatos. Es profesor de la Cátedra de Técnica Operatoria en la Universidad San Francisco de Quito. Es instructor del Centro de Experimentación e Investigación Quirúrgica con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y el Hospital de los Valles. También es un ponente internacional y está aquí con nosotros en Conversando con el Man. Mi querido Alejo, bienvenido a este espacio. Está silenciado, querido. Está silenciado. Es cierto. Muchas gracias, Mari, primero por la invitación y también a los que están asistiendo, pues por asistir, por interesarse por estas charlas que nos ayudan a dar una mejor tenencia de los animales, una tenencia más responsable. Entonces, nada, pues felicitaciones a ustedes por la iniciativa y también muy interesante el segmento de noticias que nos presentaron anteriormente. De verdad, indignante lo que sucede con nuestra fauna nativa, ¿no? Así es, Alejo. Genial que empieces con un comentario al respecto. Nos gustaría que lo amplíes. ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar? Para nosotros es realmente preocupante y es vergonzoso, porque mientras agrupaciones de sociedad civil, pequeñas fundaciones o grandes fundaciones tratan de hacer con pocos, escasos o ningún recurso, un poco de educación, cambiar un poco la mentalidad, viene un programa que tiene difusión nacional y que tiene amplia audiencia y borra de un plumazo todo el trabajo que se hace. Sí, y como tú lo decías antes, lastimosamente priorizan lo que es el rating, la farándula, antes de lo que está bajo ley, y es una verdadera pena también para los colegas veterinarios que están trabajando arduamente en el temas de conservación animal, y luego haya este completo irrespeto en televisión pública de animales endémicos que están en peligro de extinción, y que pues que el ser humano sigue fallando en entender esa huella ambiental, ese impacto negativo que estamos generando, y pues seguimos ahondando ahí. Entonces, también concuerdo con lo que tú dices, que se queda corta lo que dicen oficialmente que rechazan. Pues sí debería haber como un antecedente para que no se les vuelva a ocurrir a ningún programa, por más famoso que sea, hacer algo así. Entonces, eso como comentario. De verdad que qué pena, yo no soy tan fan del programa, no estaba enterado, pero... No, la verdad es que nosotros tampoco, pero nos llegan, claro, la gente se preocupa por el tema y nos llega información a nuestras redes. Entonces pues enseguida prendimos las alarmas y en efecto pues esto ocurrió. Terrible. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. Mi querido Alejo, pienso que ya ventajosamente, pues ahora ya no es así como hablar de un mito, la esterilización, ya la mayoría de personas habla y sabe sobre la esterilización, pero bien vale volver a conversar respecto al tema, volver a hablar sobre cuáles son las ventajas, las desventajas de la esterilización y ¿por qué hacer la esterilización? Primero cuéntanos qué es exactamente una esterilización. Perfecto. Bueno, el tema de la esterilización es netamente el nosotros retirar
o neutralizar las gónadas. En el caso de las hembras, esto se refiere a los ovarios, en el caso de los machos, esto se refiere a los testículos, y básicamente el neutralizar la reproducción que ellos puedan tener. Entonces, eso inicialmente se entendía como esterilización. Ahora, de manera generalizada, se entiende la esterilización como la cirugía de la extirpación de las gónadas para una neutralización total e irreversible. Se suele hacer la extirpación quirúrgica de los testículos o la castración en los machos y la retirada de los ovarios en el caso de las hembras. Si es que el útero está infectado o tiene alguna condición que no está sana, pues en ese caso ahí también se indica retirar tanto los ovarios como los cuernos uterinos, el cuello uterino, el cérvix, es decir, todo en el sistema genital femenino en bloque. Pero usualmente son las gónadas que nosotros retiramos para esterilizar. Y, y es curioso porque antes, como tú dices, tú bien mencionas, se satanizaba el tema de la esterilización y había mucha resistencia, muchos tutores que se volvían reacios al conversar del tema de la esterilización, y creo que de poco en poco ya la gente se ha dado cuenta que esto es un paso más de la medicina preventiva. Antes decíamos como que, bueno, con que lo vacunes, lo desparasites y lo bañes, está bien. Pero ahora cuando pensamos en medicina preventiva, decimos, ok, lo voy a vacunar, le voy a desparasitar externamente, internamente, y le voy a esterilizar. Le voy a esterilizar y lo más temprano posible, de acuerdo al peso que tengan. Si quieres, eso lo dejamos para otra pregunta de la edad, de la mejor edad para esterilizar, que es un tema un poquito más complejo, pero respondiendo a la pregunta, la esterilización de más en más se va volviendo como un tema de medicina preventiva igual de común que la vacuna, que la desparasitación, y nos conlleva un sinnúmero de beneficios a la salud. Es decir, no es solo para frenar el ciclo reproductivo, sino es para prevenir algunas enfermedades, para alargar la esperanza de vida, para dar mayor calidad y cantidad de vida. Tiene muchísimas ventajas. Así es, Alejo. Hay todavía, ya se ha limpiado, se ha depurado un poco este pensamiento de que me muero, el perro ya no se va a hacer bravo, que, que va a quedarse mansito, ajá, que se engorda, que hay un montón de cosas detrás. Sin embargo, hay una cosa que todavía persiste, todavía seguimos escuchando, y a falta de números es un poquitito menos fácil, diría yo, rebatir esta inquietud. Y esta es que se va a extinguir el perro. Esto es algo que he escuchado muchísimo repetir. Se está esterilizando tanto animal que se va a extinguir el perro. Esto es uno de los remanentes que quedan todavía de los mitos. Cuéntanos un poco al respecto, Alejo. Bueno, habrá que ver. Siempre cuando alguien emite una opinión, hay que preguntar cuáles son los argumentos detrás, y si es que hay algún conflicto de interés, cuáles son los intereses que defienden también esas personas que están emitiendo esas opiniones. Pero la verdad es que hay muy pocos argumentos para afirmar algo así, porque ¿qué es lo que pasa? En todas las provincias ecuatorianas tenemos un grave problema de sobrepoblación animal, y por eso nosotros justamente recomendamos la esterilización para controlar este grave problema. Y este problema de sobrepoblación animal no, no es que en su mayoría esté causada por perros de raza pura o de algún perro que sea difícil o que tenga pocos ejemplares en su linaje. Ese no es el caso. Si es que nosotros vemos en las calles, lo que tenemos es una gran parte de la población que son perros callejizados, que son perros de la comuna, que son perros mestizos. Para mi gusto, los mejores perros, porque tienen la mayor inmunidad y tienen menos enfermedades raras y de tal. Pero esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos un grave problema de sobrepoblación de perros y gatos mestizos. Entonces, de qué genética estamos hablando? O sea, no es que vamos a perder a una raza en específico, y mucho menos es que se van a extinguir. Estamos muy lejos de ese escenario,
yo diría que justamente estamos en lo opuesto. Hay tantos perros, hay tantos gatos que están ocasionando problemas a especies endémicas. Es por eso que nosotros también colaboramos en campañas de esterilizaciones masivas, gratuitas, como por ejemplo la Fundación Cóndor Andino, que su fin es preservar el cóndor, símbolo de nuestro escudo nacional y que lastimosamente se encuentra en estado crítico de extinción. ¿Y qué es lo que pasa? Que los pocos ejemplares que quedan de cóndores tienen que competir con la poca carroña que queda con los perros callejeros que poco a poco se van asilvestrando o denominándose perros ferales. Entonces, ese es el tema, ¿no? Muy, muy lejos de extinguir al perro, al gato, lo que vamos a hacer es extinguir especies endémicas extremadamente raras y en detrimento de esta sobrepoblación de animales domésticos. Es precisamente lo que suelo responder. O sea, estamos mucho más cerca de la sobrepoblación que de la extinción. Entonces, para llegar al cuadro de extinguir al animal porque se está haciendo muchas esterilizaciones, estamos súper, súper, súper lejos. Alejo, hay muchos beneficios, hay grandes beneficios de la esterilización, más allá del obvio, que es pues frenar la sobrepoblación. ¿Cuáles serían estos beneficios específicamente? Me encantaría que me comentaras tanto en la hembra como en el macho, por favor. Perfecto. Bueno, en líneas generales tenemos ventajas en común a tanto machos como hembras, como por ejemplo el aumento de la esperanza de vida. En otras palabras, nuestro perrito, perrita o gatito, gatita va a vivir más años si es que nosotros esterilizamos de manera temprana a nuestro animal. Y esto se debe a la menor incidencia de enfermedades que pueden ser muy mortales, como por ejemplo la piómetra. Es súper común, una condición en la hembra en la cual el útero se llena de pus y es una urgencia, es una bomba de tiempo porque puede ocasionar una sepsis, una peritonitis, y ahí sí las probabilidades de sobrevida son muy bajas. Pueden haber otros problemas, como por ejemplo quistes ováricos, pueden haber tumoraciones, puede haber cáncer de mama relacionado a este estímulo hormonal, pueden haber otros problemas como por ejemplo el embarazo psicológico en el caso de las hembras. Mm. En el caso de los machos, es súper común que nosotros vemos un perrito macho entero, es decir, que no está castrado, geronte, es decir, más de 6 7 años en el caso de los perros, ya se les considera de la tercera edad, después de los 10 años les consideramos de la cuarta edad, y es muy común que si ellos no fueron castrados, luego tengan problemas perianales, es decir, que alrededor del ano hay unas glándulas que se llaman las glándulas perianales que normalmente se van drenando conforme defecan o cuando se les baña, pero estas por un estímulo constante de exceso de testosterona se van acumulando, acumulando, acumulando y genera tal presión, tal inflamación que se rompe y genera una fístula extremadamente dolorosa, con mucha hemorragia, los perritos les cuesta defecar, es todo un tema porque en esa área también la cirugía es muy propensa a que caiga en algún tema de contaminación e infección porque están las heces constantemente saliendo justo en esa zona. Y si es que no es eso, también pueden tener problemas de próstata. Es súper común que los perros machos no esterilizados tengan problemas de próstata y nuevamente esta puede presionar el colon y dificultar la defecación o puede estrangular la uretra, que es este tubito por donde sale la orina finalmente. Entonces tenemos un perrito que no puede eliminar, no puede defecar, no puede orinar y está adolorido, muy probablemente con un tema infeccioso o un sangrado constante. Entonces, todas estas cosas nosotros podemos evitar. También están el cáncer testicular, solo en los testículos hay como 4 diferentes tipos de tumoraciones que son bastante comunes. Entonces, para nosotros, dicho de otra manera, es mucho más fácil esterilizar un perrito, un gatito o si fueran hembras de manera joven, cuando están sanos, de manera electiva, haciendo todo protocolariamente, haciendo exámenes previos, disminuyendo los riesgos quirúrgicos y los riesgos anestésicos lo que más podamos. No es lo mismo realizar un procedimiento así, que el riesgo será de 1 o 2 sobre 5, porque así lo categorizamos en la anestesia, ¿cierto? Se llama ASA, ASA 1 al ASA 5 los riesgos anestésicos.
versus tener que esterilizar un paciente que ya está con algún proceso, ya sea oncológico, es decir, que tenga algún proceso cancerígeno o infeccioso o urgente, o que tenga alguna otra comorbilidad propia de la edad. No es lo mismo anestesiar un perrito joven que un perrito geronte, que luego ya pueden tener problemas cardíacos, hepáticos, renales. Entonces, eso también hay que considerar. No es lo mismo una cirugía electiva que una cirugía de urgencia. Los riesgos son mayores y la recuperación también es más tortuosa. Claro, lógicamente, y hay muchas cosas que están alrededor también de un animalito ya mayorcito, ¿no? Cómo se ha alimentado, incluso es la recuperación. Uno mismo se sabe que pues la recuperación en los niños, en los guaguas, en los jóvenes es mucho más rápida que en los adultos. Entonces, la esterilización básicamente debe ser temprana. Especifiquemos qué edad, porque yo escucho que hay la esterilización temprana y esterilizan perritos chiquititos de 3, 4 meses. ¿Cuál es la edad, mejor edad para esterilizar a un perrito? Perfecto, gracias. Gracias, Mari, por la pregunta. Es una pregunta un poco polémica, no en el sentido que sea controversial para nada, sino en el sentido que no hay todavía un consenso así generalizado, pero sí tenemos algunas pautas. Por ejemplo, de manera general, así súper en general, hay que dividir en dos poblaciones. Primero, los perritos que van a pesar menos de 20 kilos en la edad adulta y luego los otros que van a pesar más de 20 kilos en la edad adulta. Para los perros pequeños y medianos que no vayan a pesar más de 20 kilos, cuando ya crezcan, podemos esterilizar a partir de los 6, 7 meses, más o menos. En el caso de las hembras, también podemos guiarnos y hacerlo entre el primero y segundo celo, por ejemplo. Es lo que recomiendan, sobre todo en el caso de las hembras, recomienda el directorio de especialistas oncológicos. Porque desde ese punto de vista, para prevenir el cáncer de mamas, la mejor manera es esterilizar a las hembras pequeñas entre el primer y segundo celo, que se suele dar a los 6, 7 meses de edad. Pero ¿qué es lo que pasa con el segundo grupo de los perritos más grandes que van a pesar más de 20 kilos en edad adulta? Entonces nosotros tenemos que hacer una esterilización temprana, pero no tanto. Es decir, se recomienda más o menos a la altura de los 14 meses esterilizar. También podría ser entre el primer y segundo celo, pero lo que pasa es que las hembras grandes llegan a la pubertad mucho más lento que las perras jóvenes. Entonces, muy probablemente a los 14 meses solo haya tenido un celo y pues más o menos la lógica detrás de esperar un poquito más en los perros grandes es evitar provocar un mal desarrollo y por ende provocar problemas ortopédicos, porque se ha demostrado que perros o perras grandes esterilizados muy tempranamente, antes de los 12, 14 meses, pueden tener mayor predisposición a desarrollar enfermedades ortopédicas. Enfermedades de rodillas, por ejemplo, es súper común la ruptura del ligamento cruzado, como en medicina humana, o también pueden haber diferentes problemas articulares en cadera, en hombro, en codo. Es un tema de que nosotros ocasionamos una irrupción en el crecimiento normal si es que esterilizamos muy tempranamente a pacientes que son grandes o gigantes. Esto considerándolo en un contexto de medicina individual, ¿ya? Porque como médicos veterinarios tenemos la postura de velar por nuestros pacientes de manera individual, uno a uno, o si es que estamos considerando un tema colectivo, un tema poblacional, entonces nosotros tenemos ahí que considerar la prioridad. La prioridad es la comunidad. Entonces, para darle una salud pública a esa comunidad, nosotros tenemos que disminuir la población. Por eso es que en muchas campañas de esterilizaciones masivas reciben pacientes desde las 6 semanas, por ejemplo. Y no es que esté mal, está publicado incluso como guías de buenas prácticas de manejo internacionales como la Humane Society, la cual dice como que en casos extremos que se tiene que reducir la población
la sobrepoblación animal sí o sí, esterilicen tempranamente, o sea, sí sean cachorros, ¿ya? Pero en la manera de lo posible, si es que no estamos entre la espada y la pared, por así decir, pues entonces esperar un poco si nos va a brindar beneficios. No esperar demasiado, ¿ya? Porque, por ejemplo, para prevenir el cáncer de mamas, no es lo mismo esterilizar entre el primer y segundo celo, en el cual tenemos un 95% de probabilidad de que no le dé cáncer de mamas, versus esterilizar después del cuarto celo, en el cual ya poco o nulo efecto protectivo vamos a tener en la prevención de estas enfermedades. Entonces, en resumidas cuentas, para perritos pequeños o medianos que vayan a pesar menos de 20 kilos en la edad adulta, se recomienda esterilizar a partir de los 6-7 meses. En el caso de las hembras, entre el primer y segundo celo. Para perritos grandes o gigantes que vayan a pesar más de 20 kilos en la edad adulta, se recomienda esperar un poquito más, el doble casi, de 12 a 14 meses. Y también suele ser entre el primer y segundo celo. Y Bueno, ahora también hay recomendaciones un poquito más específicas para razas. Por ejemplo, el Dachshund, el Tekel, el perrito salchicha, que es alargado con las patitas cortas, suele tener propensión a tener hernias discales o hernias vertebrales. Entonces, a él también, en este caso, se suele recomendar esterilizar un poquito más tarde esta raza. A pesar que es chiquita, a pesar que no va a pesar más de 20 kilos en la edad adulta, a los salchicha también se les ha recomendado esterilizar un poquito más tarde, es decir, al año más o menos, para disminuir la probabilidad de estos problemas ortopédicos neurológicos, ¿ya? Entonces es un poquito amplio el tema, pero esa es la respuesta corta. Espero no haberles mareado mucho. No, estuviste clarísimo, Alejo. Es que hay una enorme diferencia, ¿no? La esterilización que se puede hacer con el perrito que uno tiene en su casa guardadito, cuidadito, protegidito, y que, por ejemplo, entra en celo y lo puede tener en la casa, evitar que el perrito tenga una monta, tenerlo tranquilo y todo lo demás. A diferencia de perritos que, por ejemplo, en refugio, o por ejemplo, perritos que se hace el sistema atrapa, esteriliza, suelta, etcétera. Esos El ASAP. perritos en campañas, pues se agarra y se lo esteriliza y listo, y se fue. Esa es la política, porque claro, como tú decías, se pone por encima de la salud individual, pues la salud colectiva, y la salud colectiva es, mientras menos haya, mejor vamos a estar. Esa es básicamente la salud colectiva. Voy a leer un poquito de los mensajes que están acá porque ya llegaron mensajes. Kevin Sebastián Sánchez, buenas tardes. Hola Kevin, ¿cómo estás? Qué terrible que un canal como Teleamazonas permita esto. Así es, Kevin, estamos todos súper indignados. Mónica Cabrera Borges dice, como alguien que estudió cocina, quiero decir que es ahora, quiere decir que, a ver, es hora de poner el futuro del planeta por encima de nuestros placeres. Dice, como alguien que estudió cocina, quiero decir que es hora de poner el futuro del planeta por encima de nuestros placeres. Dejemos de ser tan egoístas. Gracias, Mónica. Gaby, Nancy, Karen, un abrazo enorme. Ellos siempre están súper pendientes de este espacio. Dice, ¿se podría sacar solo el útero y dejar los ovarios tal como se hacen las mujeres? Pregunta Gaby, Nancy, Karen. Muchísimas gracias por la pregunta, Gaby. Saludos también de paso. Muy buena pregunta. Y esto porque hemos tenido casos de animales cuyos tutores son médicos y ellos también se les suscita la misma duda, porque en medicina humana se realiza la ligadura de las trompas de falopio, que vendrían a ser el equivalente a los cuernos uterinos en veterinaria. Esto en medicina veterinaria se considera iatrogenia o mala práctica, mala praxis, mala práctica médica, porque está demostrado que en animales los ovarios, las gónadas, en el caso de las hembras, los ovarios, son las causantes de un sinnúmero de condiciones que se pueden prevenir, como por ejemplo la piómetra, los quistes, los tumores. Todos estos suelen ser hormonodependientes. Es decir, que si nosotros dejamos los ovarios, seguimos teniendo ese estímulo hormonal. En el caso de las hembras, les gobiernan dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, y los ovarios los están produciendo.
Si nosotros no sacamos los ovarios, no estamos atacando el problema de raíz. Si nosotros solo ligamos las trompas o retiramos los cuernos uterinos y dejamos solo los ovarios, la perrita no se va a quedar preñada, pero podemos tener todo el resto de problemas, porque sigue habiendo el estímulo hormonal. Y el tema con la esterilización, como ya lo conversábamos antes, no es solo el tema de evitar la reproducción, sino el prevenir todas las otras enfermedades potencialmente mortales, como el cáncer, la piómetra, todas estas situaciones urgentes, emergentes, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta sería no. Lo ideal es siempre retirar los ovarios. Y luego uno tiene la opción de ver si es que es necesario retirar los cuernos uterinos o no. Esa es la parte facultativa. Históricamente, tradicionalmente, se retiraba todo en bloque. Siempre se retiraba todo en bloque sin preguntar. Pero ahora la evidencia científica nos demuestra que solo retirando los ovarios, siempre que el útero se encuentre sano, es más que suficiente. Tanto así que hay unos artículos publicados que dicen dejemos al útero en paz o es verdaderamente necesario retirar el útero. Entonces ya se han planteado estas problemáticas anteriormente y revisando la literatura, haciendo estadística, se ha podido demostrar con medicina basada en la evidencia que la esterilización retirando las gónadas es más que suficiente. De hecho, en Holanda, por ejemplo, solo se retiran los ovarios, incluso en campañas de esterilizaciones masivas, y así lo han hecho durante años y les ha ido súper bien. Y fue más o menos de ahí, desde la escuela europea, que se fue extrapolando esto a nivel mundial y ahora pues está ampliamente, esta sí tiene un consenso entre colegas, está ampliamente definido que la esterilización con los ovarios es suficiente siempre que el útero esté sano, que es la mayoría de los casos en cirugías electivas. ¿Ya? Entonces, eso. Correcto, sabemos entonces, se sacan ovarios, la respuesta. André Molina nos pregunta, ya empezó la polémica, ¿no es mejor esterilizar antes del primer celo? Te cuento, Ale, que con André, pues André también hace rescates más de gatitos. A los rescatistas permanentemente nos dicen antes del primer celo. ¿Por qué? Porque el animalito no ha tenido todavía esa inyección hormonal normal de mejor esterilizar antes del primer celo. A mí también me lo han dicho. Bueno, esa era tradicionalmente la primera indicación que nosotros también nos dieron. El tema es que en más o menos a qué edad le va a dar el primer celo. Si es que el primer celo le da alrededor de los 6, 7 meses en un gatito, en una perrita pequeña, pues entonces sin problema. Pero si el primer celo le da a una perrita grande en esta época, nos vamos a quedar de manera muy temprana. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros esterilizamos muy tempranamente, hay una mayor predisposición a que desarrollen incontinencia urinaria en la edad adulta o geronte. ¿Ya? Porque básicamente la vejiga se queda sin piso, sin soporte, y eso por una laxitud de los ligamentos, como que se cae, la vejiga se vuelve un poquito perezosa, y eso puede aumentar la incidencia de incontinencia urinaria en la vida geronte. Entonces, ese es uno de los criterios por el cual se decide esperar un poquito más. Y la otra, viene la recomendación directamente del Colegio de Oncólogos Veterinarios, que te dicen un poquito, en esa zona es donde igual tenemos el factor protectivo de prevenir el cáncer de mamas, y también al mismo tiempo no tenemos un riesgo aumentado de incontinencia urinaria. Entonces, por eso al menos los oncólogos llegaron al consenso de recomendar la esterilización entre el primer y segundo cel, pero ahora también va a depender de qué es lo que de qué es lo que nos importa más, o sea, por qué estamos esterilizando para prevenir justamente el cáncer de mamas,
o si es que hay otra prioridad. Si es que, por ejemplo, queremos prevenir problemas ortopédicos, vamos a tener que esperar. Es mejor esperar después del primer celo. O si es que es un tema de control poblacional, pues en todo caso ahí sí lo hacemos antes del primer celo, antes de los 6, 7 meses de edad también, como lo conversamos anteriormente. No es que esté mal tampoco esterilizar antes del primer celo. Yo pensaría que es la segunda mejor opción. O sea, si es que yo les recomendaría, la primera opción sería esterilizar entre el primer y segundo celo, la segunda opción sería esterilizar antes del primer celo. Y tratar de no pasarnos del tercer, cuarto celo. Eso significa una esterilización temprana. Si es que dejamos que pasen más de 4 celos, pues ya no tenemos, estadísticamente tenemos menos probabilidad de ese factor protectivo. Ya, si es que antes teníamos un 95% de probabilidad de que no le dé cáncer de mamas, si vamos, conforme van pasando los celos, es 95%, 80%, 60%, 40%, y así va bajando hasta que, si es que nosotros esterilizamos, por ejemplo, una perrita ya muy geronte, no, no es que va a tener un factor protectivo de cáncer de mamas. Igual se va a recomendar la esterilización, pero por otros temas. Sí. Correcto, entonces ya estamos más o menos claros en el tema. No es nomás cuestión de decir 4 meses y ya, 6 meses y ya. Hay varios factores entonces. En todo caso, nos queda muy claro que es muy distinto la esterilización de nuestro perrito de casa que una esterilización de animalitos ya por control poblacional. Mi querido Alejo, conversemos ya sobre la esterilización laparoscópica. A mí me pareció una maravilla cuando tú te comunicaste con nosotros por el tema de las esterilizaciones laparoscópicas a perritos, precisamente a nuestras perritas del refugio. Para mí fue así como, ¿what? ¿Se puede hacer esa maravilla? Cuéntanos un poquito. Esto ya entiendo que está en otros países muy vigente y aquí está recién empezando. Cuéntanos un poco de cómo se hace una esterilización laparoscópica, por favor. Chévere, gracias Mari. Bueno, básicamente esta tecnología de mínima invasión también se la conoce como videocirugía, porque nosotros utilizamos unas cámaras y unas pantallas que nos permiten magnificar todo el campo visual y hacer que todo el team quirúrgico pueda estar viendo lo que se está desarrollando en la cirugía, Sí, en lugar señor. de que solo sea el cirujano con la visión real del campo, pero sin tecnología especial y sin la posibilidad de que el resto del team pueda ver igual de bien que él. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos son incisiones milimétricas de 5 milímetros típicamente, Correcto. por los cuales nosotros introducimos unos como tubos, que les llamamos trócares. Estos tubos son los que nos permiten acceder dentro de la cavidad abdominal con unas pinzas bastante largas. Utilizamos unas pinzas como de unos 30 centímetros para nosotros llegar de manera remota, de manera distante, al órgano blanco, al órgano diana. Entonces, esto significa que nosotros vamos a tener un manejo mucho más delicado de los tejidos blandos. Casi que no nos metemos mucho con ellos, no tenemos que hurgar, por así decir, y tocarlos y desplazarlos. Cada vez que nosotros interactuamos con, por ejemplo, con los intestinos o con algún órgano visceral, ocasionamos un estímulo inflamatorio y potencialmente doloroso. Entonces, el tema con la cirugía laparoscópica es que nosotros, una vez que introducimos estos tubitos, metemos un gas dentro de la cavidad abdominal e inflamos todo para que creamos un espacio virtual dentro del abdomen, llenándolo de CO2. Y entonces, con este efecto como domo, nosotros podemos ver detalladamente todos los órganos abdominales, podemos explorarlos y podemos realizar algunos procedimientos diagnósticos, punciones, biopsias, etcétera, o terapéuticos, como por ejemplo esterilizaciones, gastropexias, resecciones. Bueno, me estoy yendo del tema porque ahorita vamos a hablar netamente de la esterilización laparoscópica, pero la cirugía de mínima invasión tiene
tiene muchísimas otras indicaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente con esta tecnología, nosotros lo que ganamos es que los pacientes tengan una recuperación rápida, extremadamente rápida, tanto así que el retorno a las actividades normales suele ser inmediato. El estímulo doloroso es muchísimo menor, por lo cual nosotros tenemos que usar un rescate analgésico más bajo también. Esto se traduce a que no tenemos que llenarles de pastillas, de cápsulas, de tabletas durante una semana. Eso se acabó. Ahora mandamos una medicación súper leve durante 2 o 3 días y listo. El animal hace su vida completamente normal, ¿verdad? Y empieza a comer y hacer sus necesidades y no pierde su actividad, lo cual es fantástico. Aparte de la disminución del dolor que producen estas cirugías, ¿verdad? Porque son cirugías menos dolorosas, también se consideran una cirugía sin sangrado. Y esto es un término bastante novedoso Qué porque locura. siempre uno asocia la cirugía a hemorragias, a sangrados y todo lo que viene encima, pero al menos las esterilizaciones laparoscópicas sí podemos afirmar que es una cirugía sin sangrado y el resto, el resto de cirugías son con un sangrado mínimo gracias a las tecnologías que nosotros ahora tenemos para corregir el sangrado. Ahora nosotros tenemos una tecnología que se llaman termoselladores. Y básicamente lo que estos hacen es fusionar las paredes de los vasos sanguíneos antes de cortarlas. De tal manera que nunca hay sangrado. Nosotros prevenimos del sangrado antes de que ocurra. Y antes era al revés. Antes uno cuando venía el sangrado, uno ahí tenía que hacer hemostasia, tenía que aplicar gasas o aplicar más suturas conforme uno iba viendo dónde se ocurría el sangrado. Pero con la cirugía laparoscópica, nosotros prevenimos al 100% el sangrado desde el abordaje que es milimétrico. Tenemos una tecnología de electrocoagulación y pues vamos previniendo cualquier tipo de sangrado. Como les comentaba, hay menores complicaciones, entre esas menor probabilidad de que haya infección en la zona y por eso también nosotros ya no mandamos antibióticos, sino que simplemente nos limitamos a dar antibióticos perioperatorios, o sea, antes y durante la cirugía estamos ahí mandando los antibióticos por la vía endovenosa y luego cuando ya se quite el catéter no tiene que tomarlos más, sino un poco de antiinflamatorio, un poco Maravilloso. de analgésicos, 2, 3 días y se acabó. Entonces, eso es básicamente de las bondades que nosotros tenemos. Otra de las ventajas que a la gente le gusta mucho es que casi ninguno se va con estas campanas, con estos collares isabelinos, estos conos de la vergüenza, Sí. porque resultan ser muy estresantes y ya casi que no es necesario. Las heriditas suelen ser tan chiquitas que Ujú. muy pocas veces incluso se van sin puntos, se van sin puntos de piel. Muchas veces se van sin puntos de piel, sino que utilizamos todas las suturas internas y absorbibles. Y luego para la última capa de la piel utilizamos un pegamento quirúrgico biológico, de tal manera que eso queda completamente plano y no hay ningún cabo de suturas que esté como hincando en la piel, estimulando a que se quieran morder, a que se quieran lamer, a que se quieran rascar, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las ventajas. Usualmente se van con una ropa posquirúrgica o los tutores van y luego le ponen una camiseta vieja de la casa, también funciona bien, pero esas básicamente las ventajas que tienen estas nuevas tecnologías y creo que no solo los pacientes la pasan bien, sino también los familiares. Creo que les ahorramos algunos dolores de cabeza que se suelen dar con las esterilizaciones, porque no deja de ser un procedimiento quirúrgico. Y otra de las ventajas que creo que muy pocas veces se habla de la esterilización laparoscópica versus la esterilización normal
es que como nosotros vemos todo magnificado, como unas 30 veces más grandes de lo que normalmente se ve, 100% de las veces, es decir, en lo que nosotros vamos eh, con esta nueva tecnología, ninguna de nuestras pacientes hembras, perritas o gatitas ha tenido algún problema de síndrome ovárico remanente o SOR. Este es un síndrome que ocurre cuando en la esterilización queda un poco de tejido ovárico y después este remanente del ovario genera los mismos problemas que generarían en una perrita que no fue esterilizada. Y este síndrome es bastante común en las esterilizaciones tradicionales, porque en las esterilizaciones tradicionales el cirujano tiene que romper un ligamento del ovario, que es el ligamento suspensorio, como para exteriorizarlo, para poder verlo y luego poder ligar alrededor. Entonces uno tiene que traccionar mucho hacia afuera como para poder justamente sacar el ovario de la cavidad abdominal hacia afuera del campo operatorio, ahí ligarlo y, y al momento de hacer eso, a veces se puede volver muy delicado porque el ligamento está súper cerca de la arteria y de la vena. Entonces, si es que el cirujano rasga muy, muy duro en la cirugía abierta, en la cirugía tradicional, puede haber una hemorragia y, y luego eso es una complicación que demora el tiempo de la cirugía, alarga la recuperación postoperatoria y de tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos cirujanos, si es que tienen algún problema en la exteriorización de los ovarios, pues es más probable que puedan dejar un pedacito, dado que si traccionaban más, podría haber una hemorragia, ¿ya? Entonces esto no ocurre en la cirugía laparoscópica porque primero nosotros ya no tenemos que arrancar este ligamento, ¿cierto? Y tampoco tenemos que traccionar ese ovario para sacarlo de la cavidad abdominal porque nosotros ya trabajamos todo ahí adentro. Somos nosotros los que nos acercamos al ovario en lugar de que el ovario se tenga que acercar hacia nosotros. Y eso se traduce a un manejo mucho más delicado de los tejidos blandos que son delicados y a menor inflamación, menor dolor, porque nosotros ya no estamos traccionando, ya no estamos arrancando estos tejidos, sino que los estamos termosellando, estamos fusionando esas paredes para luego cortarlas de manera limpia, de manera seca y sin dolor, ya sin tener que arrancar este ligamento Bien. que es curioso porque hace más o menos un mes mostraron unas imágenes de, de cómo se ve adentro del abdomen después de haber sido sometida la paciente, la perrita o la gatita, a una esterilización normal. ¿Qué es lo que pasa? Este ligamento es como una telaraña que se fija en el peritoneo en diferentes puntos. Entonces nosotros, si es que estamos esterilizando de manera tradicional, tenemos que arrancar este ligamento y arrancar todas sus ramas, todas sus ramificaciones. Y esto genera bastante dolor en el peritoneo, que es como la última capa que está revistiendo el abdomen. Y esto genera hemorragia, genera dolor, genera inflamación. Y esto es lo que ahora estamos justamente previniendo con la videocirugía, ¿ya? Eh, Qué locura. eso en resumidas cuentas en cuanto a ventajas, en cuanto a la comparación entre la esterilización tradicional y la mínimamente invasiva. Ahora, aquí sí quisiera hacer un poquito de énfasis, porque el término de mínima invasión está exclusivamente reservado a las cirugías en las cuales se utiliza esta tecnología. Se utiliza una torre laparoscópica de por medio y, y por eso es el nombre. Pero he visto que el término también se está usando incorrectamente en algunas esterilizaciones que se realizan de manera tradicional, pero que tienen una incisión muy pequeña. Eso, eso se conoce como mínima incisión, porque hacemos una incisión pequeña y se esteriliza tradicionalmente con una incisión pequeña. Pero como les comentaba anteriormente, no es solo el hacer una incisión pequeña, sino es el hecho de no tener que traccionar los tejidos, es el hecho
de no tener que arrancar ligamentos, es el hecho de no tocar todos los otros tejidos que están alrededor para no provocar inflamación y prevenir todo esto. Entonces, no es lo mismo hablar de mínima invasión que de mínima incisión, ¿sí? Entonces, eso deberían tener muy en cuenta los familiares para que no caigan en esa confusión. Y si es que todavía les queda la duda, hay que preguntar, ¿la cirugía se hace gracias a una torre de laparoscopia? Porque encima los términos son bien parecidos. O sea, por un lado tenemos la cirugía de mínima invasión versus la de mínima incisión, las cuales la una se realiza por laparoscopia, que es lo que estamos conversando de la videocirugía y lo que utilizamos monitores y ¿Ya? cámaras, y la otra, la tradicional, que se hace por laparatomía. Entonces son términos tan cercanos que incluso a veces nosotros los podemos confundir, no se diga los familiares. Entonces, si uno todavía le queda la duda, hay que preguntar si es que para la esterilización se utiliza una torre laparoscópica, ¿cierto? Una tecnología de cirugía sin sangrado. Si es que ese es el caso, pues entonces sí estamos hablando de esta nueva esterilización novedosa, que viene a ser el estado del arte en la esterilización, es el estándar de oro o incluso el estándar diamante, es lo mejor que podemos ofrecer para la esterilización animal, considerando su bienestar, considerando el menor dolor que van a tener. No es Qué algo, maravilla. no es algo estético, por así decir, ¿ya? No, que no le quede señal, porque si no, no se puede poner bikini. Pero realmente es increíble, realmente. Yo vi una perrita salir de esta operación así como que, a mí no me hicieron nada. Salen caminando, salen súper bien y súper tranquilas. Me alegra mucho. Alejo, tengo un par de preguntitas por acá. Cristian dice Teleamazonas del lindo Camal. Ahora sí se ganaron a pulso, se ganaron a pulso el lindo Camal. Hashtag me encanta. Keita es recomendable para aprovechar el tiempo. ¿Es recomendable esterilizar a una perrita que sufre epilepsia? Nos pregunta Keita es. Y Gabinancia Karen pregunta, ¿por qué se conectan los problemas de huesos y articulaciones con el tema de esterilizar o castrar a temprana edad? Buenísimo, gracias. Entonces, eh, a ver, empecemos con la segunda pregunta. El tema de los problemas ortopédicos con la esterilización muy temprana parece estar relacionada a problemas del desarrollo o del crecimiento, porque las hormonas también juegan un papel fundamental en el desarrollo de los animales, ¿cierto? Y si es que nosotros les deprivamos de estas hormonas de manera muy temprana, sobre todo a perritas grandes o gigantes, las cuales se tardan muchísimo más en cumplir este crecimiento, pues entonces nosotros estaríamos un poquito como metiéndoles el pie, ¿ya? Dicho de otra manera, las perritas pequeñas, por ejemplo, o las perritas medianas, llegan a la pubertad o tienen el primer celo más o menos alrededor de los 6 7 meses, y después más o menos a los 11 12 meses al año, ya cumplieron su crecimiento total. Eso no ocurre en razas grandes y mucho menos en razas gigantes de 70, 80 kilos en la edad adulta, en las cuales las hembras pueden terminar todo su desarrollo más o menos al año y medio. Y entonces de esa diferencia nos hace, primero nos hizo pensar que se podrían beneficiar de una esterilización un poquito más tardía que las razas pequeñas y medianas, y luego pues se demostró, porque se dieron cuenta que las razas grandes y gigantes esterilizadas muy tempranamente empezaron a exhibir problemas, mayor incidencia de, por ejemplo, ruptura del ligamento cruzado anterior o de artrosis a nivel de cadera, de codo, de hombro típicamente, problemas de artrosis. Todo esto por básicamente entrometernos en el crecimiento, en el desarrollo de estas razas grandes que se tardan más en alcanzar todo su potencial genético. ¿Listo? Espero que haya quedado un poquito más claro, si no, con mucho gusto Nos queda me claro. preguntan
cualquier otra cosa. ¿Me repites la primera pregunta, porfa, Vane? Nos preguntaba Kate Taes, si es recomendable esterilizar una perrita que sufre de epilepsia. Bueno, muy buena pregunta, es extremadamente específica. Me parece curiosa la pregunta. Eh, Técnicamente no habría alguna contraindicación en esterilizar a una perrita con epilepsia, salvo que, o sea, desde el punto de vista quirúrgico, pero desde el punto de vista anestésico habrá que considerar cómo se cómo se encuentran funcionando sus otros órganos. Si es que tenemos un buen metabolismo hepático, renal, principalmente, nosotros podemos elaborar un protocolo anestésico en base a la condición de este paciente. Y pues si es que tenemos el diagnóstico de base de por qué se están dando las epilepsias, mejor aún, porque la, la epilepsia no es un diagnóstico per se, es como decir soplo cardíaco. No es un diagnóstico, es un signo. Y hay un montón de condiciones Mm. que nos pueden dar un soplo, así como hay un montón de condiciones que nos pueden ocasionar una epilepsia. Entonces, primero, eh, un neurólogo debería llegar al diagnóstico, a la causa de por qué se están dando estas epilepsias, y luego si es que en los exámenes de sangre está bien, en los niveles de azúcares, del metabolismo del riñón, del hígado, que son los principales metabolizadores de los anestésicos, se encuentran dentro de rango, pues no debería haber ningún problema. Alejo, a mí se me ocurre que, por ejemplo, estos casos, los casos de perritos que tienen ya condiciones preexistentes, o perritas que son mayores, o tal vez, no sé, se me ocurre que son muy pequeñas, que tienen una condición específica, me parece que son ideales para que se haga operación laparoscópica, porque es menos invasión, es menos agresivo, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, la verdad es que todos los pacientes se beneficiarían de la mínima invasión. Los pequeños usualmente tienen un umbral del dolor más bajo, toleran menos del dolor que las razas grandes o gigantes. Entonces, por ese sentido, se recomendaría muchísimo en razas pequeñas. Mm, Y también excelente. se recomienda muchísimo en razas grandes, no tanto por el tema doloroso, sino más por el tema de hemorragias. Porque si tú te pones a preguntar a cirujanos de gran volumen, de campañas de esterilizaciones masivas, em, la mayoría se va a pelear para que no les toque la paciente obesa, ¿cierto? La paciente con Lógico. sobrepeso, porque va a tener mayor cantidad de grasa, los tejidos son extremadamente resbalosos y suelen tener mayor friabilidad, son como más frágiles. Es como que si el tejido se volviera como mantequilla, se va desmenuzando, uno ni bien le Wow. toca y casi que se destruye, que se deshace como nieve. Entonces, a casi a nadie le gusta operar perras grandes, perras obesas, y pues la ventaja justamente de la cirugía de mínima invasión es que es una cirugía sin sangrado. Entonces, hemos tenido pacientes grandes, de raza grande o gigante, que esterilizamos mediante mínima invasión, sin ni una gota de sangrado, y que Qué es un locura. sueño, en realidad, porque históricamente eran las que sabías que, como diría mi padre en términos criollos, cuando la chaucha se hace obra. Es decir, que tú crees que vas a entrar y salir en media hora y vas a esterilizar máximo en media hora y que lo vas a esterilizar bien, y luego te das cuenta que hay un montón de tejido grasoso, que es súper débil el tejido, y luego empieza el sangrado y se alarga todo, y pues es, es, es una herramienta que está revolucionando la medicina veterinaria, no solo para el tema de esterilizaciones, sino también para otros procedimientos diagnósticos, terapéuticos, preventivos incluso. Mi hermano, por ejemplo, tiene una perra grande y nosotros queríamos esperar a los 14 meses para esterilizarla, como les estaba comentando, pero no se nos adelantó, por así decir,
porque a los 11 meses más o menos le dio una pseudociesis o una pseudogestación, también conocida como preñez psicológica, y Oh, entonces empezó con pobrecito. galactorrea, es decir, con las glándulas mamarias se hincharon y empezaron a producir leche porque todo su organismo se estaba listando para un parto Mm, que no iba a ser porque no estaba preñada, sino que era un desorden hormonal que suele ser muy común en perritas no esterilizadas, pero suele ser común a mayor edad, ¿no? O sea, nos sorprendió que al primer celo ya tenga un desorden y empiece con esto. Entonces la esterilizamos por mínima invasión y aprovechamos el procedimiento y la anestesia con los mismos trócares, estos tubitos que les decía por donde metemos la cámara y estas pinzas muy pequeñas, para realizar otra cirugía, esta vez de manera preventiva, que es ujú. la gastropexia, es decir, fijar el estómago del lado derecho del abdomen y evitar una urgencia muy común en perras o perros grandes, que es la torsión, la dilatación y torsión gástrica o vólvulo gástrico, en la cual el estómago se infla como una bomba e incluso se gira como su propio eje, como Se una da la hamaca, vuelta. se da la vuelta exactamente dentro del abdomen y a veces se lleva consigo otros órganos y también los torsiona como el vaso, se va llevando capilares, los rompe, hay hemorragia. Bueno, es una situación con unos altos índices de morbilidad y mortalidad que suele ser lastimosamente bastante frecuente en razas grandes, en razas gigantes o en perros de tórax profundo, ¿cierto? Y eh, lo que se hacía en el pasado era actuar una vez que ya ocurre la Que urgencia. ya le daba, claro. Una vez que ya ocurrió la desgracia, por así decir, teníamos que solucionarlo eh, y después operar de emergencia para fijarle, igual la misma cirugía para fijarle del lado derecho del abdomen y que no vuelva a ocurrir. Pero, como les decía al inicio de la charla, no es lo mismo para el médico veterinario una cirugía electiva con un paciente sano que una cirugía emergente, una cirugía de urgencia, donde el paciente ya está descompensando y hay que operar eh, porque no hay de otra. Y puede que muera si es que no se lo opera, también puede que muera si es que se lo opera, pero es la única salida que tiene. Entonces, nosotros pudimos esterilizarla y hacer esta pexia, fijar el estómago del lado derecho para que nunca le vayan a dar estas urgencias comunes, la piómetra en el caso del útero o la torsión, el vólvulo en el caso del estómago. Y, y esa es una de las tantas aplicaciones combinadas que puede tener la laparoscopia. Tiene una ventaja eh, siempre con respecto a la cirugía tradicional y es que con una incisión milimétrica uno introduce una cámara y puede ver todo alrededor de la cavidad abdominal y uno puede Ah, explorarla y evaluar todos los órganos. Yo puedo ver cómo está el hígado, la vesícula biliar, el vaso, los riñones, el maravilla. intestino, el páncreas, la vejiga, N cosas, la próstata en el caso de los machos, y puedo observar toda la cavidad abdominal y si es que encuentro algo raro, que a veces no se puede ver en ecografía, a veces no se puede ver en radiografía, si es que encuentro algo raro, se puede aprovechar por ejemplo, puncionarla o tomar una biopsia para examinarla y ver cuál es la naturaleza de esta cosa, a ver si es que, qué pasos tenemos que seguir después. Qué maravilla. Se pueden dar una vueltita por adentro, ahí chequeando que todo esté en perfecto orden y salir. Me parece espectacular. Em, Saludos, amigo, dice Henry Pozo. Eh, Terra Animal Ecuador dice, hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo puede volverse accesible? Ahí vamos, por ahí vamos, y ahí va a ir por el precio también. ¿Cómo puede volverse accesible para las personas de escasos recursos esta gran tecnología? ¿Podría el sector veterinario establecer algún tipo de convenio, por ejemplo, para aplicarse esta tecnología en campañas masivas de esterilizaciones en sectores vulnerables? Voy a leer estas que son más o menos por ahí. Henry Pozo dice, ¿qué tan accesible es toda esta maravilla, tomando en cuenta nuestra realidad social y económica?
Gaby Nancy Karen dice muchas gracias por la respuesta, que le quedó clarísimo el tema de las articulaciones. Y dice, esperamos muy pronto contar con esta novedosa tecnología para todos nuestros animalitos. Esa ha sido un poco la tónica también, y yo iba a preguntarte esto. ¿Qué tan accesible es y va a llegar algún momento en que esto se pueda hacer en campaña? Yo lo veo medio complicado porque los aparatos entiendo yo que son más grandes como para movilizarnos en una campaña. Pero cuéntame un poco, Alejo, ¿en qué momento se va a volver esto como más accesible para todos? Chévere, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Henry. Yo pienso que la democratización del servicio de mínima invasión se va a dar paulatinamente conforme se, se vuelva más común este servicio, porque ahora muy pocos establecimientos tienen los equipos, porque es una inversión considerable la que se tiene que hacer en equipos, en instrumental, y también la capacitación. Eh, Hay muchos colegas que ya van adquiriendo los equipos, pero que no pueden arrancar inmediatamente porque hay una curva de aprendizaje que batir. Uno normalmente se empieza a entrenar en cursos, en simuladores, y poco a poco uno va avanzando. Es algo que lastimosamente no nos enseñaron en la universidad, y yo creo que ese es uno de los principales ejes para que se dé esta democratización del servicio, es que las universidades ya se encarguen de enseñar a los estudiantes lo que es la cirugía de mínima invasión, lo que es la laparoscopia, porque hay mucho desconocimiento y está demostrado científicamente con artículos publicados en revistas científicas, es decir, hay mucha medicina basada en la evidencia que nos grita y nos dice estadísticamente, miren, a los estudiantes, si es que les enseñamos, los estudiantes están en la misma capacidad de aprender a esterilizar de manera tradicional o con estas nuevas tecnologías, si es que, si es que el plantel docente está dispuesto a hacerlo. Entonces, yo espero que próximamente lo vayamos incorporando en la Universidad de San Francisco, donde estaremos haciendo docencia. Y yo creo que este va a ser uno de los ejes principales, porque con las universidades tenemos proyectos de servicio a la comunidad, de manera privada también en nuestra veterinaria, en perros y gatos, también hemos colaborado con muchos grupos de rescate y sumándonos a bastantes proyectos de campañas de esterilizaciones masivas tradicionales. Yo espero sinceramente que las campañas de esterilización masiva en el futuro puedan verse beneficiadas de estas tecnologías de mínima invasión, pero para que esto se dé necesitamos una mayor coordinación entre el sector público y entre el sector privado, porque los costos son muchísimo mayores versus la cirugía tradicional. Luego también está el punto que decía la Mari, que el transporte de estos equipos también es un poquito delicado porque son unas consolas bastante grandes, de cablería y de tal. Yo sueño con que algún momento incluso hayan camiones móviles en los cuales se pueda uno ir a lugares recónditos y ahí tener las torres de la paroscopia incorporadas como para nosotros ofrecer este servicio. Pero para llegar allá también tenemos que apoyarnos de los nuevos instrumentales que están saliendo, porque históricamente los instrumentos eran desechables. Ahora ya tenemos instrumentos que son reusables y ahora también tenemos unos instrumentos de bajo costo que están como en intermedio, como que son desechables, pero no a la primera, sino después de una docena de usos, por ejemplo. Entonces, estoy yo también a la expectativa de las nuevas tecnologías emergentes que se están desarrollando y que están permitiendo la democratización de este servicio para que no sea algo restringido o, para Prohibitivo pocos casi. sectores. Entonces, pues sí, yo creo que el tema también va con un tema de la esterilización de los equipos, porque nosotros tenemos que hacer una limpieza, una desinfección y una esterilización de los equipos antes de usarlos, y es muchísimo más fácil hacerlo en el instrumental abierto, en el tradicional, que es pequeño y que entra en cualquier autoclave, por ejemplo,
que el instrumental laparoscópico, que es largo. Ya les decía, con manubrio y caña suelen ser unos 40 centímetros más o menos, que no entra en ningún autoclave, entonces, de las tradicionales. Entonces, hay todo un tema detrás. No hay respuesta sencilla para eso, pero yo sí me lo he planteado antes. Ojalá que se pueda hacer a futuro. eh, y ¿por qué no? Sé que en algunos países se lo considera como alternativa, y tienes algunos puestos de trabajo con varias torres y cirujanos que están esterilizando con alto volumen, alto flujo, ¿verdad? Pero eso involucra un montón de inversión, de coordinación, de capacitación. Y creo que si es que se logra llegar a ese punto, sí se podría considerar como una alternativa, porque en cuanto a tiempos quirúrgicos están similares. Eh, los mejores cirujanos laparoscopistas pueden esterilizar en un promedio de 7 minutos, que en lo personal me parece una locura. Esperemos llegar a ese punto en el futuro cercano, pero eso solo nos muestra la realidad que podríamos tener si es que seguimos escalando esas curvas de aprendizaje. Pero es algo Maravilla. que todavía no sucede en muchas partes. Bueno, esperamos que sea pronto, esperamos que se vayan dando estas posibilidades, porque necesitamos realmente este tipo de esterilizaciones que de hecho son mucho mejores para todos, absolutamente para todos, esta mínima invasión. Una última preguntita. Mónica Cabrera nos pregunta: ¿la cirugía laparoscópica disminuye el riesgo de hemorragias, sobre todo en perras y perros con Ehrlichia? Qué interesantes las preguntas. Quisiera aprovechar para enviarles una sincera felicitación a todos esos tenedores extremadamente responsables que me vienen con preguntas tan interesantes, tan puntuales, tan bien puestas. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, em, la respuesta corta sería sí. Nosotros tenemos esta ventaja de la cirugía sin sangrado, de una menor hemorragia en cualquier situación. No solo en el tema de Ehrlichia. La Ehrlichia es un tipo de hemoparásito o parásito de la sangre que suele ser transmitido por las garrapatas y que causa un montón de estragos, entre esos la anemia y la trombocitopenia, es decir, la disminución de glóbulos rojos y de plaquetas, que sin ellos pues se dificulta la coagulación y el control de las hemorragias. Entonces, en las cirugías tradicionales, esterilizar a una perrita positiva a Ehrlichia o cualquiera de estos hemoparásitos o con plaquetas bajas es riesgoso, porque si es que empieza un sangrado es difícil que pare, o va a tardar muchísimo para que pare, ¿ya? Pero con la cirugía laparoscópica nosotros utilizamos una cirugía sin sangrado, y estas tecnologías nos permiten realizar cirugías no solo en pacientes con Ehrlichia, sino también en pacientes con problemas de coagulación o que no tienen plaquetas, o incluso que están en celo, en pleno celo, o que están con algún embarazo reciente y no deseado, y que se quiere hacer la esterilización, se la puede hacer. Y esto es muy Wow. importante porque en el pasado se consideraba una mala praxis o una iatrogenia el esterilizar a una hembra en el celo. Y eso tiene su lógica, porque en el celo hay una vasodilatación, es decir, en lugar de que un vaso sanguíneo sea delgado como un pelito, se agranda y pues el calibre es muchísimo mayor, y por eso hay mayor sangre. Es como que si tuviéramos una manguera de un calibre muchísimo mayor, hay mayor flujo de sangre, ¿no es cierto? Y entonces cualquier lesión podría provocar una hemorragia activa bastante importante. Entonces, por eso, por el tema de la vasodilatación, que los vasos sanguíneos se hacían más grandes. Y no solo eso, sino también se dilata los cuernos uterinos, el útero se agranda por esas condiciones. En el pasado no se recomendaba esterilizar cuando las hembras estaban en celo, pero ahora
eso ya, ya no es una limitante. Hemos esterilizado exitosamente y sin una gota de sangrado a un sinnúmero de gatitas y perritas en celo o en o gestantes cuando tuvieron alguna preñez no deseada o cuando hubo algún problema en, en la gestación, pues entonces hemos podido esterilizarles y hemos podido, como les decía yo, la mayoría de veces que esterilizamos a las hembras solo retiramos los ovarios, pero hemos también en algunos casos, por ejemplo, en una hemómetra en el cual el útero estaba lleno de sangre o en una piómetra en la cual el útero estaba lleno de pus, retiramos también ovarios y cuernos uterinos también por la paroscopia, que también suele ser un mito y un poco de los detractores de esta nueva tecnología, porque dicen como que, pero solo puedes sacar ovarios y si es que tuvieras que sacar el útero ya no se puede, entonces por eso no funciona. La verdad es que esto es falso. Sí hemos tenido casos en los cuales hemos podido retirar todo en bloque, ovarios, útero, de manera tradicional, o sea, como la manera tradicional, pero por la paroscopia. Pero, como les comentaba, si es que el útero está sano, no es necesario incurrir en esto. Ahora, si es que el útero está muy grande, si está lleno de mucha pus o si tiene algún tumor, pues en ese caso, ahí sí prima la velocidad antes que la mínima invasión y seguramente ahí la indicación será Algo así. esterilizarle de manera tradicional. Pero ese sería el único caso. ¿Sí? De ahí comer Chévere, leche, Alejo. sin problema. Nos ha enamorado esta posibilidad de la laparoscopía. Les cuento que en efecto yo vi una perrita pues salida varias perritas y una en específico que era mayorcita, salida de la esterilización como que si nada hubiera pasado, absolutamente tranquila, ella paseándose sin dolor y la recuperación pues casi de inmediato. Alejo, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Gracias también por impulsar estas nuevas tecnologías y ojalá pues sea en un futuro no muy lejano, sea más accesible para realizarlo ya en campaña. Sería maravilloso. Te agradezco muchísimo, Alejo, por tu Claro que presencia sí, aquí Mar. y conversando con el man. Muchísimas gracias, María, a ti, a todos los oyentes por la invitación. Para mí encantado de poder compartir un momento. Cuando quieran lo podemos repetir y compartir más de estas experiencias y conversar de cualquier duda que haya quedado. Si es que tienen más preguntas, con todo gusto, me pueden mandar un mensaje por interno. Tenemos una página, ya sea la de la clínica, que es @vetperrosygatos, así todo unido, vet de veterinaria, @vetperrosygatos. O si es que quieren saber más de la mínima invasión, tenemos una página exclusiva para la cirugía laparoscópica que es @vetsurgical. Vet como veterinaria y surgical con S y con G. Entonces, nos pueden visitar en redes, ahí usualmente estamos posteando cositas, respondiendo preguntas y pues con todo gusto, yo estoy igual comprometido con esta causa y desde ya vamos a empezar a trabajar para ver si es que podemos beneficiar a mayores pacientes de este nuevo servicio, ¿cierto? Entonces, mucho trabajo por hacer, pero muy entusiasmado por las posibilidades que se van abriendo en el camino, por las alianzas que podemos hacer y sobre todo motivado porque hay personas como ustedes que gracias a la autogestión están elevando la voz de los que no la tienen y concientizando más y promoviendo la tenencia responsable de mascotas y hablando de temas actuales, ¿sí? Recomendando siempre lo mejor para nuestros animales e ir siempre en pro del bienestar animal, ¿cierto? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y me quedo pendiente de cualquier duda, pregunta que puedan tener, pues con muchísimo gusto ahondamos en el tema, ¿listo? Les mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias. y un Abrazote, feliz mi año. querido Alejo. Un feliz año también para ti. Todos un abrazo grande en la clínica. Saludos a tu papi y a todos. Eh, Muchísimas gracias, María Carmen y David también. Saludos, muchos saludos. Gracias, chévere, mi querido Alejo. Hemos estado conversando sobre
esta maravillosa nueva tecnología para esterilización. ¿Por qué hablamos de solo perritas? Porque a los machitos es mucho más fácil, se les abre así, es más facilito. La laparoscopía se realiza solo en hembritas. Muchísimas gracias a todos quienes han estado pendientes. Estuvimos conversando con Alejo Rueda. Él es médico veterinario de la Universidad San Francisco de Quito, es director quirúrgico de veterinaria perros y gatos y es quien está impulsando el tema de la cirugía laparoscópica para esterilización. Es una maravilla. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar pendientes de este espacio, gracias a la Andre, a la Keke y a la Nati que forman también parte del Conversando con el Man. Gracias, un abrazo enorme a todos mis compañeros del movimiento que hoy se pusieron todas las pilas. Empujamos esta cuestión del tema de MasterChef y incendiamos las redes. Y lo vamos a volver a hacer cuando se tenga que hacer. Un abrazo grande a todos. Una de las grandes diferencias, una de las pequeñas diferencias, ya van quedando menos diferencias entre los seres humanos y el resto de animales, es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es una capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusivísima característica para proferir, para dar un trato más ético y respetuoso a aquellos que no la tienen, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal, la vejación, la agresión hacia la naturaleza es una traición a la especie humana. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo martes aquí en Conversando con el Man. Un abrazo grande, que tengan una linda semana. Chao.